Bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es exclusivamente para los hombres. Vamos a ver si alguno de ustedes ha sentido en su cuerpo que algo ha cambiado, pero no sabe exactamente qué cosa es. La andropausia es un término para indicar el síndrome típicamente masculino de disminución de la producción de la hormona testosterona y otras hormonas que producen los testículos. Este descenso se produce a partir de los 50 años de edad. A medida que disminuye la testosterona, pueden aparecer síntomas como fatiga, pérdida de masa muscular, irritabilidad y disminución del deseo sexual. Muchos hombres pasan por esto en silencio, pero hoy estamos aquí para cambiar eso. Vamos a entender lo que realmente sucede y qué pueden hacer al respecto para vivir mejor sus propias vidas. La andropausia no solo afecta a los hombres, sino también a sus relaciones. Habla con tu pareja de lo que sientes. Es importante y no te avergüences porque como seres humanos, antes o después, todos pasaremos por la misma cosa. Hoy les voy a tocar un tema relacionado con el Ayurveda. En mi libro La Divina Presencia en mí, hablo de la menopausia y de la andropausia para que se puedan ayudar con los tratamientos y los consejos que escribí, ya que, como les dije, es un momento muy fastidioso tanto para el hombre como para la mujer. ¿Han escuchado hablar alguna vez del Ayurveda? Es una filosofía indiana que representa un estilo de vida que nos ayuda en nuestra vida diaria. Si estás interesado a conocer tu tipo de constitución para el Ayurveda y así juntos podemos ver cómo te encuentras con lo que respecta a la andropausia, escríbeme y te lo puedo enviar a tu correo. En Ayurveda, el enfoque se centra en restaurar el equilibrio y fortalecer la vitalidad a través de hábitos saludables, hierbas y una alimentación consciente. En esta etapa de la vida, después de los 45 a los 50 años, podemos vivir momentos de prueba que no hacen para nada bien a la mente. Y esto mete en movimiento una serie de problemas en el cuerpo, porque se liberan hormonas del estrés. Y en ese momento de nuestras vidas, lo que se necesita es armonía y tranquilidad en la pareja y en la familia. En esta etapa de la vida para los hombres, los 3 doshas que para la Ayurveda son importantes se encuentran involucrados durante la andropausia. Y esto crea una confusión en el cuerpo. Para explicarles algo sobre la Ayurveda, existen 3 tipos de constitución que son Vata, Pitta y Kapha. Cada una tiene su importancia tanto a nivel físico como fisiológico. En Ayurveda, por ejemplo, Vata rige el movimiento muscular, articular, la respiración, los movimientos intestinales, la micción y la menstruación. Se relaciona con emociones como la ansiedad, el miedo, el dolor y la tristeza. Son síntomas que pueden llegar con la andropausia. Pitta es la fuerza que transforma los alimentos en energía y nutrientes. También regula la temperatura corporal. Pitta se relaciona con la inteligencia, la capacidad de aprendizaje y la comprensión de las informaciones.
Tener pita de nuestra parte nos ayuda a ser ordenados, disciplinados y podemos ser jefes porque tenemos la facilidad en la comunicación. Kapha es esencial para la salud inmunitaria, ayudando a proteger el cuerpo contra enfermedades. Kapha nos proporciona la lubrificación para poder hacer los movimientos de las articulaciones. Kapha nos brinda la calma, el amor, el perdón. Estas tres constituciones o doshas tienen que mantenerse en equilibrio. Vata tiende a aumentar con la edad, lo que puede generar sequedad en la piel, insomnio, ansiedad y rigidez en las articulaciones. En esta etapa de la vida de un hombre, Pitta se manifiesta con oleadas de calor, sudoración y sensación de incomodidad. Kapha generalmente disminuye en esta etapa, lo que contribuye a la pérdida de masa muscular porque el metabolismo se pone más lento. Uno de los consejos que te puedo dar es hacerte los exámenes de los minerales y de las vitaminas para ver cómo se encuentran. Para el disturbo de Pitta, el Ayurveda nos ofrece un tratamiento que se llama Mala Shodhana Virya. Es un remedio ayurvédico natural en polvo que, gracias a la mezcla de plantas, van a refrescar los genitales y las zonas adyacentes. Y cuando comenzarás el tratamiento, el cuerpo comenzará a eliminar cualquier residuo mucoso, ya que estos residuos pueden ocluir los conductos espermáticos y los tejidos eréctiles. El Ayurveda aconseja para que te mantengas relajado la raíz dulce en tableta de Ashwagandha Virya. Este es un rejuvenecedor que nutre el dosha Vata y al mismo tiempo promueve con su poder cálido la dispersión del dosha Kapha que se puede acumular. Trata de mantener una alimentación equilibrada. Se recomienda consumir alimentos ricos en grasas saludables como el aguacate, frutos secos, además de proteínas naturales para apoyar la regeneración muscular. Te aconsejo las hierbas revitalizantes como ashwagandha y shatavari. Son adaptógenas que ayudan a equilibrar las hormonas y reducir el estrés. Otro producto es Shilajit. Es conocido por mejorar la energía y la resistencia en el hombre. El masaje Abhyangan con aceites calientes ayuda a mejorar la circulación, reducir la rigidez y promover el bienestar general. Trata de incorporar ejercicios suaves como yoga y técnicas de respiración. Te ayudarán a estabilizar la mente y reducir el impacto del estrés. Trata de descansar cuando puedas. Una rutina de sueño reparador ayuda a gestionar el estrés, que es la clave para la salud hormonal. Si el descenso de testosterona genera síntomas más intensos, siempre es recomendable consultar a un especialista para evaluar la mejor combinación de enfoques naturales y médicos. Espero que esta información te haya sido útil. Y si no te has suscrito aún, inscríbete a mi canal y dame un like y así me harás muy feliz. A la próxima y que Dios esté en vuestra vida como lo está en la mía. Gracias.